Hola, soy el tío Chins, bienvenidos a mi comedor familiar. Vamos a escuchar esta anécdota de terror de uno de los entes que aparecen en nuestro bestiario. Antes de comenzar con nuestro relato del día de hoy, queremos informar a nuestros queridos sobrinos que ya pueden apoyarnos con un super gracias o haciéndose miembros del canal. Recuerden que si se unen, podrán ver vídeos que publicaremos exclusivamente para los miembros, así que no lo dudes y no lo esperes. Vuélvete un chincito de oro, plata o bronce. Hola queridos amigos, tenemos una historia de La Llorona. Esta nos la envía una de nuestras queridas amigas del comedor. Esperemos que les guste y gracias por visitarnos. Vivimos muy cerca de un río, aunque ya hay muchas casas y mucha gente viviendo en las cercanías, pero aunque parezca increíble, aún se escuchan muy seguido los lamentos de la Llorona buscando a sus hijos. Esto se los platico por lo que nos pasó hace como 2 años, cuando las lluvias tan fuertes que se nos vinieron encima, desbordaron el río y hubo mucha gente que se desvivió por las inundaciones. Se tuvo que rescatar a muchas personas que pudieron salir bien, pero también muchos se perdieron, pero las inundaciones fueron tan fuertes y tan peligrosas que muchas de las personas no pudieron ser rescatadas. El agua se las llevó, pues ya cuando bajó el nivel del río, nunca se les encontró, desaparecieron y después de esto, el llanto y los lamentos de la Llorona se volvieron cada vez más frecuentes y más tristes, aunque poco a poco todo volvió a la normalidad, si es que podemos llamarlo así, pero la gente que perdió a sus seres queridos iba frecuentemente a llevar alguna veladora y a orar al río, pidiendo por las personas que habían perdido. Habían pasado 3 meses cuando un día, el río arrojó a una de las personas que no habían aparecido cuando las inundaciones, aunque todo el mundo se llevó un susto tremendo, pero de alguna manera los familiares de este señor se sintieron tranquilos porque por fin podían llevar a su familiar a que descansara en un lugar sagrado y ahora sabrían en dónde se encontraba y podrían llevarle flores y veladoras para orar por él. Aunque después de haberle mandado decir algunas misas y de haber rezado mucho por él, cosas muy extrañas comenzaron a pasar en el pueblo. Cerca del río, se empezaron a ver almas en pena. Nunca había pasado, lo único eran los lamentos de la Llorona, que ahora se escuchaban mucho más seguido. Pero a partir de la primera noche de que esto pasó, ya no hubo un día de descanso para nadie. Esto se volvió tan grave que la gente evitaba ya salir por la noche. Apenas oscurecía y todos corrían a meterse a sus casas. Al comienzo de todo esto, se escuchaban los gritos de la Llorona y se veía su fantasma rondar por el río y algunas veces en las cercanías, cosa que nunca había ocurrido pues siempre era en el río donde se le veía, pero por esos días era frecuente verla, incluso rondando las casas, es decir, ahora se acercaba más hacia donde se encontraba la gente. Si alguna persona pasaba por ahí, ésta se atravesaba enfrente de quien corría con la mala suerte de pasar por ahí y tenía que persinarse y salir corriendo porque el fantasma no dejaba que el pobre mortal siguiera su camino en paz porque entonces se acercaba a la persona que iba pasando y atravesaba a la persona, haciendo que ésta sintiera un frío helado en todo su cuerpo y se paralizara por el terror. Así las cosas, se llegó la noche del 2 de noviembre, ya muchos altares se veían por todos lados para recibir a los difuntos y ofrecerles algo de comida y bebida. Al fin y al cabo, gente de pueblo que todavía guarda las costumbres y la fe de recibir a sus seres queridos que ya partieron. Serían cerca de las 10 de la noche cuando el primer alarido de este ente se escuchó en todo el pueblo, pero entonces algo muy raro empezó a suceder. Después de unos minutos, un segundo lamento se escuchó, pero este era aún más fuerte y lastimero que el primero. Entonces cientos de voces se escucharon, la gente empezó a salir asustada por lo que acababa de escuchar, pero el espectáculo que todos presenciamos nos paralizó y nos dejó horrorizados. Las voces que se escuchaban eran de cientos de almas en pena, todas iban cruzando el río, todas ellas de blanco, pero con sus vestiduras, o lo que se alcanzaba a distinguir de ellas, desgarradas. Estas medio cubrían sus cuerpos esqueléticos,
pero en sus caras, en todas ellas, se reflejaban gestos y rictus de sufrimiento. Entonces todas se lamentaban y llegando a mitad del río, detuvieron su marcha para hacer algo más escalofriante todavía. Todas a un mismo tiempo comenzaron a rezar. Sí, por increíble que esto parezca, pero empezaron a entonar oraciones y cánticos que cada vez se escuchaban más macabros y más tristes. La gente, parada afuera de sus casas o en el camino, veía incrédula el espectáculo. De repente todo cesó. Las almas, o sus fantasmas, solamente desaparecieron, tal como habían aparecido, partieron de nueva cuenta hacia el más allá. Todos estábamos horrorizados. Las señoras de edad empezaron a sacar sus rosarios y algunas imágenes para protegerse, pero después de algunos minutos, todo volvió a la normalidad. Ya pasado algún tiempo, todos en el pueblo decidimos irnos a dormir o por lo menos a tratar de hacerlo, porque lo visto y vivido aquella noche nos había dejado a todos asustados y nerviosos. La luz del nuevo día nos sorprendió a algunos aún afuera de nuestras casas. No todos habíamos entrado, comentando y esperando. Nos llegó el amanecer. Estábamos dormitando afuera de nuestras casas, haciéndonos compañía unos a otros, cuando un horrible grito nos sacó de nuestro letargo. Alguien gritó muy fuerte: «¡Vengan, por Dios! ¡Vengan todos al río! ¡Esto es espantoso!». Todos, grandes y pequeños, iniciamos una carrera hacia donde se escuchó el grito. En poco tiempo devoramos la distancia que nos separaba del río. Al llegar, el horror de la noche anterior no fue nada en comparación a lo que nuestros ojos veían en ese momento. Los cuerpos de las personas que se habían perdido en las inundaciones, los que no habían aparecido, yacían en el río con un rictus de angustia y desesperación en la cara. Al fin, después de mucho tiempo, el río regresaba a lo que se había llevado. Fue una labor titánica, horrible y llena de sufrimiento. Armándose de valor, los familiares de los difuntos empezaron a sacarlos ayudados por todos. De esa manera se les dio cristiana sepultura, se ofrecieron muchas misas, aunque después de este hallazgo nadie quería acercarse al río. Era muy triste hacerlo, pues lo que todos habíamos visto nos dejó llenos de tristeza y de dolor. Familiares que habían encontrado a sus seres queridos, aunque aquí quiero comentar que muchos de esos cuerpos eran desconocidos para todos en el pueblo. Nunca antes los habíamos visto. El pueblo no volvió a ser el mismo. Hace aproximadamente unos 2 meses unos profesores universitarios nos visitaron, fueron a hacer algunos estudios e investigaciones en el pueblo. Por sus pláticas nos enteramos que en ese lugar, hacía ya muchos años de ello, había ocurrido una tragedia. Una embarcación se había hundido en la desembocadura del río. Al igual que nuestras inundaciones, muchos se habían desvivido y jamás se les había recuperado. Se decía que estaban sepultados en el fondo del río, que eso había sucedido a comienzos del siglo anterior y que de seguro seguían en el fondo. Obviamente esto nos impresionó aún más. Nadie de los que habíamos escuchado lo que comentaron dijimos nada. Guardamos todo lo que nos había ocurrido en secreto. Quedó en el misterio para estos profesores porque nadie en el pueblo dijo nada de lo acontecido. Así como llegaron los dejamos partir, pero quedó en nosotros la terrible experiencia sufrida. En el río se sigue escuchando y viendo a la Llorona. Ella sigue ahí como mudo testigo de lo que ahí pasó. Sus lamentos no se han dejado de escuchar nunca y todavía a veces se escuchan a lo lejos los cánticos y los rezos de las almas en pena que de alguna manera ella nos trajo. Espero les haya gustado esta historia de terror que nuestra compañera del comedor nos envió. En realidad escalofriante, ¿verdad? Esperemos nunca toparnos con la Llorona, aunque en donde yo vivo se le escucha muy seguido y nos pone la carne de gallina, ¿verdad, chatito? Ay, no me digas que los gritos de medianoche son de la Llorona, no me asustes. Pues sí, chato, son de ella, ¿o tú qué pensabas? Uy, pues yo creía que era la vecina cantando ópera o algo así. Ay, chato, ¿cómo se te ocurre? Uy, ahora sí que mejor voy a dormir con mis orejeras puestas y bien tapadito, por eso me vestí así, antes de que me vaya a querer llevar, así quedo bien protegido.
No, pues por lo menos no te va a dar frío, eso sí. ¿Verdad que me veo muy bien? Bueno, pues nos despedimos de nuestros amigos, los esperamos el fin de semana, no dejen de vernos, chao. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Recuerda que si tienes una historia o anécdota, puedes mandarla al correo que aparece en la descripción de todos nuestros vídeos. Si quieres un saludo, pídelo en los comentarios y recuerda estar suscrito, regálanos un pulgar arriba, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada que subimos un nuevo vídeo. Todos los miércoles tenemos Le Bestiario y los sábados una historia original de terror. Síguenos en Facebook, donde podemos tener pláticas terroríficas. Comparte el vídeo con alguien a quien le gusten estas historias y coméntanos todo lo que quieras. Tío Chins desde su comedor familiar te da las gracias.